Según la firma encuestadora Data Analysis, un 68,9% de los venezolanos quiere que Nicolás Maduro culmine su gobierno. Esta evaluación estadística fue presentada en medio de una conferencia en Maracaibo, en el estado Zulia, por Luis Vicente León, presidente de la firma. Hacemos contacto a esta hora con Luis Vicente León en esta parte del programa. Luis Vicente, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros. Comienzo preguntando, ¿Venezuela está de acuerdo con este revocatorio que está planteando la oposición en este momento? Buenas tardes, Idania. Encantado de conversar contigo. En efecto, la mayoría de la población venezolana quiere cambio. Está viviendo una de las crisis económicas más importantes de su historia, sin guerra. Y evidentemente quiere que se produzcan tanto cambios en el modelo económico, que les busque una solución que no ven en el gobierno, y también quieren de alguna manera refrescar, generar esperanzas de cambio. Y eso es lo que explica por qué va creciendo el número de personas que quiere un cambio de gobierno. Sin embargo, es muy importante entender que quiere un cambio de gobierno en paz, un cambio de gobierno democrático, constitucional, sin guerra, sin conflicto. Eso es lo que realmente busca el venezolano común. ¿Es, Luis Vicente, esta cantidad de firmas recogidas el resultado que se esperaba? El tema es muy claro. Si tú tienes una población que quiere cambio y consigue que alguien canalice su inquietud y que pueda participar, no va a participar quemando calles, casas, carros, quiere participar buscando una salida constitucional, y se le entrega un instrumento que es básicamente una firma para solicitar un referéndum, pues por supuesto reacciona en positivo, y se esperaba perfectamente que hubiera una masa importante de la población que quisiera manifestarse. De manera que yo no creo que hay ninguna sorpresa, tampoco eso significa necesariamente que ya todo está listo, que es muy fácil. Es decir, significa que hay deseo de cambio, significa que la oposición podría obtener sus firmas para convocar ese referéndum. Si lo vemos en encuestas, también significaría que en un referéndum es muy poco probable que el gobierno ganara, pero tampoco esto significa que vaya a haber referéndum, que el gobierno no lo pueda retrasar y que no se genere todavía mucha pelea entre las partes para llegar a ese objetivo. Si hablamos de encuestas, Luis Vicente, a las que refiere, ¿qué medición, cómo se visualiza o cómo está visto el chavismo por la población? El chavismo hay que separarlo del madurismo. Es decir, hay un chavismo mucho más grande que el soporte o respaldo al presidente Maduro. Hay una parte del chavismo que tampoco siente que el presidente Maduro ha sido un buen presidente, que también quieren cambios. Eso no significa que quiere un cambio hacia la oposición, pero sí quiere cambios hacia alguien distinto que en su cabeza represente mejor el legado del presidente Chávez. Si lo chequeamos, por ejemplo, el 6 de diciembre, digamos que todo el chavismo obtuvo 41% de los votos totales en las elecciones parlamentarias. Si han perdido algo, podemos estar hablando de un chavismo que se ubica entre 30 y 35%, versus un presidente Maduro que se ubica más bien entre 25 y 30% de la población. La oposición, Luis Vicente, ¿repunta este bloque en Venezuela? ¿Cuál es la percepción de esa oposición en este momento? Desde la perspectiva de la búsqueda de cambio, sí. La población quiere una alternativa, y por supuesto que la alternativa la va a mirar en diferentes aspectos, incluyendo la oposición. Sin embargo, la oposición tampoco es un grupo, digamos, homogéneo, es un grupo heterogéneo, donde en este momento hay algunos conflictos sobre cómo debería enfrentarse el gobierno del presidente Maduro, y otros también sobre los líderes que deberían de alguna manera representar a esa oposición o convertirse en los líderes del país a futuro. Vemos cómo, bueno, por ejemplo, Enrique Capriles ha cabildeado el tema del referéndum, que va de alguna manera ganando o concentrándose como alternativa concreta en la oposición, pero también hay líderes que buscan salidas duras, protestas, renuncias, enmiendas, constitucional, o quedarse tranquilo y ir hacia las elecciones regionales o las elecciones de alcalde. Es decir, hay muchas opciones vinculadas a diferentes actores que todavía dividen o fraccionan a la oposición. Luis Vicente, hay
una figura que esté a la cabeza de la oposición, que sea presidenciable a los ojos del país? Hay un grupo de actores opositores que tienen hoy algunas opciones electorales importantes. No hay uno, hay varios. Y en efecto eso también genera cierta rivalidad entre ellos y genera también algunas presiones de fricción y división dentro de la oposición. Hay muchos líderes y muchos importantes cualitativamente, pero hay solo 4 que tienen números específicos de soporte popular. Leopoldo López, Enrique Capriles, está Henry Ramos como un actor, digamos, que ha venido ganando terrenos por su posición en la Asamblea, y Henry Falcón, el gobernador del estado Lara, que de alguna manera representa la opción más moderada, colándose en los independientes dentro de la oposición venezolana. Los niveles de crispación en este momento son altos, es decir, la agresión a Chuo Torrealba, el secretario de la Mesa de la Unidad hoy, demuestran que el chavismo no está dispuesto a perder, es decir, este número elevado de firmas puede hacer que estos niveles aumenten. Yo creo que está muy claro, primero, que hay que rechazar cualquier hecho de violencia, y eso me refiero a lo que viene del chavismo como lo que pueda venir también de la oposición. El país necesita un cambio, sí, pero necesita un cambio en paz, en negociación, en elecciones, en referéndums, en acuerdos, porque no existe ninguna posibilidad de rescatar equilibrios si el país se enfrenta a una guerra, y es muy importante evitar esa crispación. Creo que hay mecanismos de negociación, mecanismos de acuerdo, mecanismos de diálogo que son fundamentales. Ahora, es obvio que la oposición quiere cabildear un cambio y que el gobierno va a intentar bloquear ese cambio, y en la medida en que se crispen los ánimos y se pueda de alguna manera incrementar los niveles de conflictividad, existe obviamente un mayor peligro de convulsión social en Venezuela, lo cual en mi opinión sería terriblemente malo para todos. Quiero darle las gracias a Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Gracias por acompañarnos en la tarde. Gracias a ustedes.